Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas noches, hermanos, bienvenidos sean al culto del día de hoy. Vamos a empezar nuestro culto con una oración. Bendito Padre Eterno, te agradecemos tanto tu presencia en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque desde donde estemos sabemos que estás con nosotros, Señor, y tu presencia nos acompaña. Te pedimos que tú guíes en esta noche la palabra de nuestro pastor, Señor, que los cantos, Señor, sean escuchados y entonados por tu pueblo, Señor, que tú abras nuestro corazón, Señor, y nuestros ojos para recibir lo que viene de parte de ti. Te agradecemos, bendito Señor, por que estás con nosotros y queremos alabarte y bendecir tu santo nombre. Gracias porque nos permites estar reunidos de esta manera, Señor. Te alabamos y bendecimos, Padre. Amén. Y hermanos, quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 23 y hasta el final. Yo voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra del Señor. Canten al Señor todos en la tierra, anuncien su salvación todos los días. Canten entre los pueblos su gloria, anuncien entre los pueblos sus maravillas. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses. De todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia, en su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familia de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra, el Señor afirmó el mundo y no será conmovido. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Digan entre las naciones, el Señor es Rey. Que brame el mar y todo lo que contiene, que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor, que viene a juzgar la tierra. Aclamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Digan, sálvanos Dios de nuestra salvación, vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Bendito sea el Señor y Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. Y así nosotros en esta noche, hermanos, que todos unidos como iglesia desde nuestros hogares o donde estemos, todos digamos amén a esta palabra y alabemos al único que es digno de alabar. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero
siempre al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Porque ciertamente los que somos sus hijos sabemos que Él es el único digno de alabarle, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios porque podemos por este medio cantar a nuestro Padre. Y hermano, el siguiente canto habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo ojo le verá, y ciertamente es algo que nosotros sabemos y es una promesa que estamos esperando. Y vea lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, los que le traspasaron y los de linajes de la tierra harán lamentación por él. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que nuestro Padre viene porque es una promesa que nos hizo. También sabemos que todo aquel que no creyó en Él podrá verle, y en ese momento, como dice la palabra, incluso los que le traspasaron le verán y harán lamentación. Pero es una bendición, una gran bendición la que nos espera a nosotros aquí en esta tierra por estar esperando a nuestro Señor. Y entonemos este canto, hermanos, con el entendimiento de que tenemos esa seguridad de que un día nuestros ojos verán a nuestro Salvador. Viene un rey a reinar sobre los suyos. Viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado, su bondad es infinita. Él es antes del principio, ¿quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo verán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Viene un rey a reinar sobre los suyos. Nacerá en sus días.
gracia cubrirá toda la tierra, con luz y gozo llenará. Benditas en él las naciones, todo ojo le verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo verán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. 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 Gloria a nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Porque sabemos que las promesas de nuestro Jesús se cumplen y se cumplirán una a una. Ya estamos viviendo algunas y sabemos que las que faltan por cumplirse son promesas que nuestro Jesús nos ha dado y veremos con nuestros ojos. Gloria a nuestro Dios. El siguiente canto, hermano, se llama Fija tus ojos en Cristo. Para nosotros los cristianos que tenemos esperanza, nuestra esperanza puesta en Él, todos estos problemas, estas tribulaciones que pudiéramos vivir, sabemos que son momentáneas, sabemos que pueden ser para prueba, sabemos que pueden ser para irnos perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero mientras estamos en esta leve tribulación, podemos fijar nuestros ojos en Él, porque sabemos que Él en estas promesas nos ha dicho que estará con nosotros. Entonces la invitación en esta noche, en este canto, es que fijes tus ojos en Cristo, hermano. Sabemos que hay sufrimiento, que hay prueba, que hay tristeza, pero fija tus ojos en Cristo. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive.
En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Más faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido, ven pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Gloria a Dios, hermano, porque sabemos que lo terrenal es sin valor, ¿verdad? Porque tenemos a nuestro Dios. Y así, hermanos, en esta disposición vamos a recibir la palabra que tenemos en esta tarde por medio de nuestro pastor Víctor Lascari. Que Dios le bendiga, hermano. Muy buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. Ya nos estamos acercando hacia la conclusión, hacia el final. Y vamos a ver el día de hoy en el capítulo 3, de los versículos 1 al 13, un tema que aquí en nuestras Biblias está titulado como El día del Señor vendrá. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por
estar reunidos, Señor, por este medio para meditar en tu palabra, Señor, para que tú nos hables de lo que necesitamos esperar, lo que debemos esperar y cómo debemos esperar, Señor, tu venida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por la esperanza que tenemos. Es una esperanza bienaventurada, porque tú vendrás para llevarnos a tu presencia, Señor, que en vista de estas cosas, como se nos exhorta aquí, tengamos un cuidado, una diligencia en nuestra manera de vivir, Señor, agradándote en todas las cosas. Bendice a tu iglesia, bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver esta parte de la Escritura, hermanos, en cuatro partes. Este pasaje lo vamos a tomar así, en 4 partes. En la primera vamos a ver cuál es una insistencia de la exhortación general de esta epístola. Esto lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, cómo los falsos maestros tienen una enseñanza, un tema en concreto que se manifiesta con más claridad, y es la negación de la segunda venida de Cristo, que está aquí en los versículos 3 y 4. Como tercer punto vamos a ver el día. Aquí el apóstol Pedro lo menciona como el día del Señor. Vamos a ver de manera más precisa a qué se refiere él con esta expresión. Y por último vamos a ver lo que es la paciencia de Dios para salvación. Entonces, el primer punto, hermanos, el apóstol Pedro insiste en la exhortación con la que prácticamente empieza la epístola y también va a concluir. Esta exhortación es a la diligencia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el primer capítulo, esta exhortación la hizo exhortándonos a que edifiquemos nuestra vida, así como poniendo un ladrillo sobre otro, 7 ladrillos que menciona él ahí en el capítulo 1, que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y se relaciona con la exhortación general que él hace, porque dice que haciendo estas cosas no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que es el meollo de esta carta, ante el peligro que siempre ha existido en la iglesia de las falsas enseñanzas de los maestros, de los falsos maestros. La mejor opción que tenemos nosotros, la mejor defensa es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este primer capítulo también él insiste en que tenemos que estar atentos a la palabra profética, que es lo que es más seguro para nosotros, porque la palabra de Dios que tenemos registrada en la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y es segura, es nuestra ancla, nuestra garantía de seguridad. En este capítulo que nosotros vamos a ver ahora, el tercero, y como aquí vimos que se refiere a las fuentes de ese conocimiento como la palabra de Dios, acá en esos primeros 2 versículos se refiere tanto a las escrituras proféticas del Antiguo Testamento como a las que nuestro Señor Jesucristo ha dado a la iglesia por medio de los apóstoles. Ahora, tanto en la exhortación que hace en el primer capítulo como la que hace
aquí en el capítulo 3, él usa dos palabras especiales, dos palabras, una de las cuales es referente a la memoria, al recuerdo, y otra al despertar. Y por ejemplo, él en el versículo 12 del capítulo 1 dice que él va a insistir en estas cosas, aunque nosotros ya les sepamos y estemos confirmados en la verdad presente. Aquí la palabra presente quiere decir una verdad que ya tenemos con nosotros. No se refiere a tiempo, sino a la presencia de la palabra, el don que Dios nos ha dado de tener su palabra como guía, como dirección. Y usa en este versículo 12 la palabra recordar. No dejaré de recordarles estas cosas. Eso en el versículo 12. En el versículo 13 dice que tiene por justo despertarnos con amonestación. Pero esta palabra que se traduce aquí amonestación también quiere decir con recuerdo, es decir, por medio de una remembranza de las cosas que ya sabemos. Y en el versículo 15 otra vez usa la palabra diligencia, pero otra vez la palabra recuerdo. Procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En el capítulo 3 también usa la palabra despertar y la palabra memoria. En el versículo 1 dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y aquí otra vez esta palabra que se traduce aquí en nuestra versión exhortación es una palabra que tiene que ver con el recuerdo. Es decir, despierto por medio del recuerdo vuestro limpio entendimiento. Es decir, recordándonos cosas que ya sabemos. Y en el versículo 2 se traduce para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tenemos entonces aquí contemplada toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, que el apóstol Pedro tenía la intención de estar recordando, que nosotros vayamos siempre a la palabra que ya tenemos, que nos ha sido enseñada, pero que tenemos que estar recurriendo continuamente a ella, recordándola, y mediante eso despertar nuestro limpio entendimiento. Si nosotros todo lo vemos a través de las Escrituras, nuestro entendimiento se volverá un filtro muy adecuado para saber discernir las falsas enseñanzas y rechazarlas. ¿Por qué? Porque nos estamos familiarizando con la verdad, con la fuente verdadera de toda enseñanza, que es la palabra de Dios. Bueno, ese es el primer punto, hermanos. Resumiéndolo, tenemos la palabra completa. Tenemos el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de este día del Señor. El apóstol Pedro habla de este día del Señor de cierta manera, con cierto enfoque, de acuerdo con lo que le fue revelado a él, pero en los versículos siguientes a esta sección que vamos a tomar hoy, él se refiere a los escritos del apóstol Pablo, donde este día del Señor que Pedro ve de manera un poquito general, al apóstol Pablo se le dieron detalles, ¿verdad? Cosas más específicas que nosotros, a las que el apóstol Pedro nos remite, ¿verdad? Él mismo dijo en el primer capítulo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Toda fue inspirada por el Espíritu Santo. La misma mente maestra, la mente infinitamente sabia de Dios, inspiró a Pedro, inspiró a Pablo, inspiró a Isaías, inspiró a Habacuc. Entonces, en la palabra de Dios no hay contradicción alguna.
Y Pedro lo reconoce de esta manera diciendo, nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero, en resumen, este primer punto es que nosotros tenemos que estar recurriendo siempre a la palabra de Dios para saber cómo conducirnos. ¿Qué estamos esperando nosotros para el futuro? El mundo se debate en la incertidumbre y no sabe qué esperar. Nosotros tenemos luz. En este mundo de oscuridad tenemos luz y sabemos qué esperar, porque el Señor nos ha dado su bendita palabra que tiene esa parte de la profecía. Bueno, el segundo punto, hermanos, es cómo el apóstol Pedro en los versículos siguientes nos habla, nos ha estado diciendo de la falsa enseñanza, de los falsos maestros. En ningún punto se manifiesta concretamente a qué se refiere específicamente el apóstol Pedro, aunque muchos suponen, ¿verdad?, que se refiere a los maestros gnósticos, pero aquí se da un punto específico de la falsa enseñanza, es decir, la negación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto dice el apóstol Pedro y vamos a leerlo a partir del versículo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos a dejar ahorita hasta ahí. Esta falsa enseñanza, es decir, la negación burlona de que el Señor Jesucristo va a venir otra vez, es muy adecuada para los falsos maestros, y aquí lo dice en este versículo, que andan según sus propias concupiscencias. Andando en la palabra de Dios es la vida, el estilo de vida, es la forma de caminar en este mundo. No son hechos aislados, sino es la conducta continuada. Vimos la semana pasada que estos falsos maestros son personas no regeneradas. Y entonces, junto con esa enseñanza del gnosticismo de que el pecado no afecta al alma, no afecta al espíritu, sino solamente al cuerpo, pues estas personas no regeneradas obviamente son enemigas de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá a juzgar. El Señor vendrá a juzgar al mundo con justicia, dice la palabra de Dios. Ahora, eso les conviene a ellos, ¿verdad? Si no hay un juicio venidero, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Así decía una de las tendencias filosóficas de aquel tiempo. Ahora, ellos en este versículo 4 hacen una afirmación que es falsa. Primero una pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, la promesa está ahí, se entiende que se refieren, ¿cuándo se va a cumplir esta promesa? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es una falsedad. Y el apóstol Pablo procede a refutarla en el versículo 5. No es cierto. No es cierto que las cosas son como fueron desde el principio. Ya hubo un juicio general, un juicio universal. Y aquí el apóstol Pedro empieza a hacer una analogía con lo que hizo en el capítulo 2. Hablando de los pecados
de los falsos profetas y que fueron ellos castigados. Hablando del pecado de los ángeles que fueron castigados. Hablando del mundo antiguo que fue juzgado, fue castigado mediante el diluvio. Hablando del castigo de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que en realidad fueron otras 3 ciudades también, que fueron destruidas, fueron juzgadas por Dios. Entonces, dice el apóstol Pedro en esa parte que vimos en el capítulo 2, si todos estos grupos de personas fueron juzgados, fueron castigados por el Señor, estos falsos maestros también serán juzgados. El fin de ellos será perdición, condenación. Bueno, análogamente en este capítulo 3 se refiere al juicio en los días de Noé mediante el diluvio. Y dice que ellos lo ignoran voluntariamente. Entonces el mundo no es como fue al principio. Yo a veces he pensado en estos días en que vemos cómo hay inundaciones en diferentes lugares del mundo. Y no solamente inundaciones, hay mucho vulcanismo, muchos volcanes que están haciendo erupción, terremotos, no se diga plagas, ¿verdad? Como la de COVID, algunas plagas de langostas que se han reportado últimamente, muchas cosas que están sucediendo en la naturaleza, que siempre han existido, pero que en este tiempo, en nuestros días, se están presentando de manera más frecuente, más extensa y aparte en lugares más intensos y aparte en lugares donde no ocurrían. Inundaciones en Holanda, en Alemania, en Francia, en Medio Oriente. Y pensaba yo cómo en realidad la lluvia, originalmente la primera lluvia que ocurrió en la historia humana fue un juicio de Dios. Porque dice la palabra de Dios que antes no llovía, sino subía un vapor de la tierra y que regaba una humedad, un rocío. Y la primera vez que llovió, por eso a Noé no le creían. ¿Cómo va a caer un diluvio? ¿Cómo va Dios a destruir la tierra mediante lluvias si la lluvia no la conocemos? Pues la primera vez que llovió fue el diluvio y fue un juicio general, es decir, no fue un juicio parcial como Sodoma y Gomorra, que unas pocas ciudades fueron destruidas, no fue como después fue el juicio en las plagas en Egipto, fue un juicio que afectó a toda la humanidad. Solamente una familia, 8 personas, sobrevivieron a ese juicio y fue mediante agua. Ahora, la lluvia, Dios se la prometió a Israel, por ejemplo, pero decía la lluvia en su tiempo. La lluvia en su tiempo es una bendición, pero cuando es excesiva, cuando es fuera de temporada, cuando los cultivos están en una etapa que no es propicia para que venga lluvia, entonces las cosechas se pierden y es una calamidad en lugar de una bendición. Entonces, Pedro le recuerda a estas personas, a estos falsos maestros, que Dios juzgó ya una vez al mundo mediante el agua. Pero vemos nosotros, bueno, esto dice en el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, al mismo tiempo, cuando terminó ese diluvio, hubo un pacto de Dios con Noé y con su familia. Y esto está en el capítulo 8 de Génesis, versículo 11. En ese pacto Dios se comprometió, es el capítulo 9 de Génesis, versículo 11.
Dice así: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios puso como señal del pacto el arco iris y dice que de ahí en adelante no habría más diluvio. Dice al final del versículo 15: me acordaré del pacto mío y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y promete, ¿verdad?, que habrá tiempos para sembrar, tiempos para cosechar, la sementera, y la cosecha. Es decir, que Dios se comprometió a no destruir el mundo otra vez mediante agua. Pero, y aquí entramos al tercer punto, el día que el apóstol Pedro llama aquí el día del Señor. Nosotros hemos estudiado en otras oportunidades, cuando vimos Tesalonicenses, vimos al final del capítulo 4 la promesa del Señor Jesucristo de venir por su iglesia, el arrebatamiento. Es mejor usar la palabra arrebatamiento porque es la que usa la Biblia y no rapto. El arrebatamiento de la iglesia será arrebatada. Los muertos en Cristo resucitarán y si nos toca acaso estar vivos en ese día, el Señor nos transformará y nos encontraremos con Él en las nubes. Pero enseguida en el capítulo 5 nos habla del día del Señor, que es un día de juicio. Y sobre esta expresión, el día del Señor, tenemos que decir que viene del Antiguo Testamento, donde se conoce como el día de Jehová, y que es un periodo bastante extenso de tiempo. No todos los estudiosos de la Biblia se ponen de acuerdo en los límites precisos, el inicio y el fin de este día del Señor. En lo que sí están de acuerdo es que es un día de juicio, donde Dios vendrá a juzgar la tierra. Comprende desde que termina la etapa de la iglesia aquí en la tierra, es decir, después del arrebatamiento. Viene un periodo que se conoce como la Gran Tribulación. Viene después la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, donde nuestro Señor vendrá y pondrá sus pies sobre la tierra y vendrá para reinar 1000 años aquí en la tierra. Antes de esos 1000 años, dice la palabra de Dios que Satanás será atado, que habrá un juicio de Israel, que habrá un juicio de las naciones y que habrá un periodo de paz, de justicia durante 1000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo establecerá un reino de justicia, de salud, de paz, de prosperidad, de conocimiento de Él, de gozo, de alegría, pero sigue siendo un periodo de juicio porque dice la palabra de Dios que Él regirá con vara de hierro las naciones y cualquier manifestación de rebeldía será reprimida por el Señor. Entonces es un día donde Él viene a reinar con justicia, con paz, pero con poder. Es decir, el Señor tendrá un control absoluto sobre toda la situación mundial. Después de ese tiempo viene una rebelión final de las naciones. Satanás es desatado por un poco de tiempo y sale para engañar a las naciones. Viene otro juicio de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que destruye a todos los que siguen a Satanás. Y finalmente, la última parte de este día del Señor es el juicio de los incrédulos, porque el apóstol Juan en Apocalipsis llama el juicio del gran trono blanco. Ahora,
¿cómo se ubica o qué hay en el pensamiento del apóstol Pedro? ¿A qué le llama él el día del Señor? Y esto lo tenemos nosotros muy claro aquí en el texto por dos elementos. Primero, en el versículo 7 se mencionan estos dos elementos. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Entonces es un día, es un tiempo. Cuando la palabra de Dios usa la palabra día, no necesariamente se refiere a un día de 24 horas, sino a un periodo caracterizado de manera especial por ciertos eventos. Ahora, se están mencionando aquí dos cosas. Los cielos y la tierra que existen van a ser destruidos por el fuego. Y el otro elemento que se menciona es que ese día es el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, en el versículo 10 tenemos exactamente la misma descripción un poco más detallada. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta expresión ladrón en la noche se refiere a los hombres impíos que no esperan que venga ese día. Ellos viven sin tener en cuenta a Dios. Tenemos muchas formas de pensar ahora, muchos sistemas de pensamiento, y generalmente no tenemos ahorita, como en ciertos periodos de la historia, un periodo de existencialismo, un periodo de positivismo, un periodo de pragmatismo, un periodo de secularismo. Más bien tenemos ahorita un sincretismo, un relativismo. Lo que para una persona es bueno, dice, bueno, para ti esa es la verdad, para ti eso es lo bueno, lo justo, pero esa es tu verdad. Yo tengo mi propia verdad. Eso es relativismo. No hay verdades absolutas, no hay valores morales absolutos. O dicen que lo importante de cualquier actividad, cualquier actitud, no es su carácter ético, su carácter moral, sino es si funciona o no funciona. Es pragmatismo. Y así tenemos una mezcolanza de formas de pensar, un sincretismo, una mezcla. Pero lo que todos tienen en común es que rechazan a Dios, que exaltan al hombre, que dicen que el hombre es la medida de todas las cosas, es el humanismo. Y Dios no tiene por qué intervenir si es que existe Dios. Entonces, ellos no están esperando, el mundo no está esperando un día cuando Dios vendrá a juzgarlo con justicia. Ellos están esperando que con sus filosofías, con lo que ellos pueden ponerse de acuerdo para mejorar el mundo, para alcanzar la paz, la prosperidad, finalmente la necesidad inclusive de Dios será eliminada. Entonces, cuando venga ese juicio, será como un ladrón en la noche, inesperado. Tenemos entonces ese elemento de los hombres que no esperan el juicio. Pero también dice que en el día del Señor, fíjense, es muy importante ver las palabras que se usan aquí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. No dice que esta destrucción del cielo que existe ahora y de la tierra que existe ahora son el inicio del día del Señor. Dice que dentro del día del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, esto nos ubica muy bien. Y vamos a ver el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. En el versículo 11 es importante decir que aquí ya pasaron muchos eventos de la primera resurrección, es decir, la resurrección de los santos, la venida del Señor, el que Satanás sea atado 1000 años, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reinado de nuestro Señor Jesucristo durante 1000 años, el que Satanás sea desatado. El versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y ya ocurrió también que nuestro Señor Jesucristo viene y dice que desciende fuego del cielo y los consume. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya no hay quien se oponga a Dios. Ya ha ocurrido lo que el apóstol Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde habla de nuestro Señor Jesucristo como primicias de la resurrección y cómo fue Él sentado a la diestra de Dios. Voy a leer ahí en 1 Corintios 15 a partir del versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Quiero que guarden un poquito aquí en su mente esta última parte, para que Dios sea todo en todos. Y esto se le llama el día de Dios. Ahorita vamos a ver ese término en Pedro. Entonces, ya han pasado todas estas cosas, ¿y qué es lo que, la mayoría de estas cosas, qué es lo que falta? En el versículo 11 leemos: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El apóstol Juan simplemente dice aquí en Apocalipsis: ya no hubo cielo ni tierra. No dice cómo llegaron a extinguirse o a desaparecer. Pedro dice que serán, el versículo 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Más adelante dice: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y aquí él usa esa palabra, esperando, estoy en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Entonces Pedro se está ubicando en la parte final del día del Señor, cuando todos los juicios que Dios ha traído sobre el mundo, porque son necesarios
para acabar con el mal y para acabar con el que originó todo el mal en este mundo, con Satanás. Todos esos juicios ya habrán pasado. Y entonces Dios solamente ya va a dictar sentencia, y es lo que vemos que ocurre en Apocalipsis. Vi a los muertos, grandes y pequeños. Es decir, lo que Pedro llama acá el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Porque todos los que aparecen en este juicio del gran trono blanco son los pecadores. Ninguna persona que haya sido salva en algún periodo de la historia estará en este juicio del gran trono blanco. Todos habrán resucitado para condenación. Esta es la segunda resurrección. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquí el último enemigo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto es de lo que Pedro está hablando. Ahora, esta destrucción de los cielos y de la tierra como la conocemos ahora aparece en varias partes de la Escritura. Yo voy a mencionar algunas, pero no vamos a leer todas. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículos 11 y 12. Esta es una cita del Salmo 102. Dice así: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En la parte final del capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 29, yo les pido que ustedes lo lean en su casa. Se habla de lo mismo, la remoción de todas las cosas movibles para que queden las inconmovibles, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y así, hermanos, hay diferentes partes de la Escritura. Por ejemplo, Isaías 65, 17 y 66, 22, no lo vamos a leer. Por favor, si ustedes pueden leerlo en su casa para no ocupar más tiempo, pero hablan del mismo asunto, es decir, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces, hermanos, como una parte final de este tercer punto, porque de alguna forma Pedro nos introduce a nosotros los creyentes aquí. Dice con una exhortación, versículos 11 y 12, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Hay una exhortación para nosotros. Pero luego el versículo 13 nos habla de la diferencia. ¿Qué será ese día para aquellos que no conocieron a nuestro Señor Jesucristo? Para aquellos que tuvieron la oportunidad porque escucharon la predicación del Evangelio, porque recibieron la luz de Dios,
Pero como nos predicaban el 24 de diciembre, vieron la luz y fueron alumbrados por la luz, pero rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Y el apóstol Pablo dice en la segunda a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice que ellos rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Sí, porque muchas personas, nosotros mismos, mucho tiempo escuchamos el Evangelio, seguimos en nuestra forma de vivir, de rebeldía contra Dios, de pecado, de vivir separados de Dios. Pero si eso continúa durante toda la vida de una persona, esto es lo que le espera. Ese día es el día de la condenación y de la perdición de los hombres impíos. Pero el versículo 13 nos dice, ¿qué es ese día para los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Es parte de la esperanza bienaventurada que inicia, que se empieza a cumplir en el arrebatamiento, pero que finalmente el destino final que tienen todos los salvos es los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, por eso Pedro nos dice esta exhortación, ¿verdad? Ahora, más adelante, en el versículo 14, que realmente toca la próxima semana, pero es parte de esa exhortación y yo lo quiero leer para que lo entendamos mejor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, cosas de bendición, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no hay pecado, ni dolor, ni llanto, ni temor, ni nada de estas cosas que nos afligen ahora. Por lo cual, hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Este es, hermanos, entonces, lo que es el día del Señor. Pero ¿cómo lo enfoca el apóstol Pedro? Más adelante, lo vamos a ver también la semana próxima, él se refiere o se remite. Es como si dijeran un escritor de un breve resumen sobre un tema, dijera, para más información sobre este tema, consulte las obras completas de tal autor. Y él dice, el apóstol Pablo se le dio una revelación mayor sobre esto y nos lo ha comunicado en sus epístolas. Hay que verlas. Hay que ver toda la escritura, hermanos. Es lo que dice Pedro empezando esta sección. Hay que ver todas las cosas que han dicho los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador nuestro, dado por nuestros apóstoles. Hermanos, nosotros tenemos que poner atención en estas palabras. No tenemos que tener incertidumbre. No tenemos que estar pensando cuál es nuestro destino como iglesia y a veces escuchar una enseñanza en YouTube que nos mueve el tapete y nos llena de temor. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos arraigados en la palabra, en todo el consejo de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tenemos que ser estudiosos de la palabra, beber de la palabra, comer de la palabra, que nuestra vida sea fortalecida. Tenemos una esperanza segura en el Señor. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en la segunda a los tesalonicenses. No es algo que Dios nos vaya a dar, es algo que Dios ya nos dio. Dice así en el segundo capítulo de segunda Tesalonicenses, versículo 13 al 16 dice, pero nosotros debemos
dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar, no es para ver si alcanzamos, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él ya nos ha dado consolación eterna, esta esperanza bendita que tenemos, que nos ha sido dado por gracia, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte, fortalezca, afirme, como cuando se echa un vaciado de cemento que está fraguándose, solidificándose, hasta que alcance esa solidez. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bendito sea el Señor por esa esperanza bienaventurada que tenemos. Finalmente, hermanos, el cuarto punto de este pasaje nos habla de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Y Pedro habla del concepto. Bueno, no es un concepto, es una realidad para Dios. Lo que para nosotros son 1000 años, para Él es un día. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios mide las cosas de una manera muy diferente a nosotros. Entonces, con esa cuestión de la burla de los que dicen, porque ha habido predicadores, uno de ellos muy famoso, Dante Gebel, que hizo burla de un corito que se cantaba antes. Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y dice que era una cosa ridícula de los cristianos para no vivir en este mundo y afrontar las cosas de este mundo, vivir con esa esperanza. Pues esa esperanza es una realidad y es la esperanza más gloriosa que tenemos, porque todo lo que vivamos aquí en el Señor, que puede ser maravilloso, no se compara con la gloria que nosotros ha de ser manifestada, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Entonces, dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, el Señor no retarda su promesa. Algunos lo tienen por tardanza. ¿Por qué? Pues porque somos finitos. Nuestros 50, 60, 70, 80 años de vida pasan como un pensamiento, dice la palabra. Es una neblina que se aparece y se desvanece. Y todo lo vamos a llegar a experimentar, o ya lo estamos experimentando. Cómo se pasa la vida. Pero para el Señor, 1000 años son como un día. Es todo lo contrario de nosotros. Y por eso dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una oportunidad que Dios está dando a los hombres, que nos está dando a nosotros para compartir también su evangelio. El Señor no retarda su promesa, es paciente para con nosotros. Finalmente yo quiero hablar, porque creo que es oportuno para aclarar algunos términos de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pedro, habla del día de Dios, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Es decir, este día de Dios es lo que Pablo llamó en 1 Corintios 15
cuando Dios sea todo en todos, cuando se haya suprimido todo poder, todo dominio, e inclusive la muerte, que es el último enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces Dios será todo en todos. Y entonces vendrá lo que aquí el apóstol Pedro usa para concluir toda su epístola. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El día de la eternidad, el estado eterno, la bendición perpetua, hermanos, al lado de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Entonces el día del Señor que vimos en este pasaje en parte, es todo ese largo periodo de juicios, cuando finalmente se suprimen todos los males de este mundo, todos los pecados, todas las injusticias, todos los enemigos de Dios. Es el día del Señor. El día de Dios es cuando pasa todo esto y hay cielos nuevos y tierra nueva. Y hay otra expresión en la palabra que es el día de Cristo. Y eso se refiere exclusivamente a la relación de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, 7 y 8, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta misma expresión también existe en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros, hermanos, como iglesia tenemos una relación muy especial con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es un misterio. No se reveló antes a los hijos de los hombres, dice el apóstol Pablo en Efesios 3. Y la introducción o el conocimiento, la revelación de ese misterio introduce en todas las cuestiones proféticas una serie de detalles que primeramente o principalmente, hermanos, fueron revelados al apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió dos revelaciones muy especiales. La revelación del Evangelio, de la gracia de Dios, y la revelación de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos esa relación muy especial con nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dice, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Estamos preparándonos, hermanos, para el día de Cristo. El día de Cristo es cuando Él vendrá por su iglesia y estaremos siempre con el Señor. También estaremos en el día de Dios. Esa es la parada final, hermanos. Gracias a Dios por la esperanza que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nuestro mundo es un mundo de tinieblas, pero sabemos a dónde vamos. El mundo no sabe a dónde va. Nosotros sabemos a dónde vamos. Gracias a Dios. Y somos llamados a compartir, a llevar esa luz también a la oscuridad de este mundo. Oremos, hermanos.
Padre, bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos. Gracias por esta bendita seguridad que tenemos en ti. Gracias por las palabras de tu Escritura, por cada parte de tu Escritura, Señor, que nos has dejado, mediante los profetas, mediante los apóstoles, a quienes tu Espíritu Santo inspiró. Y te pedimos que tú, Señor, nos muevas a estar arraigados, a estar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, haciendo obedientemente lo que tú nos mandas en esta carta, Señor, en la primera parte, edificando nuestra vida para tener fruto en el conocimiento de tu Hijo, y como también al final nos exhortas a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor. Pon esta hambre de tu palabra y esta hambre también, Señor, de ser hallados irreprensibles en santidad, andando en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador, a quien esperamos que venga por nosotros, a que se manifieste de los cielos con gloria para llevarnos a su presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.